con dardos al gobierno por no advertir la existencia de una inhabilidad, la senadora socialista Isabel Allende se despidió del Senado tras el fallo del Tribunal Constitucional que acordó cesarla en sus funciones por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Paralelo, digamos que La Moneda respaldó a la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, ante las presiones por su salida, porque reconoció, recordemos, en la Comisión Especial Investigadora de este caso, que no advirtió la existencia de la inhabilidad en la operación. A juicio de La Moneda, su declaración es consistente con su rol. Daniela Ruiz Tagle tiene toda la información, también las reacciones. Hola Daniela, buenos días. Muy buenos días. No es fácil dirigirme a ustedes, probablemente sea mi última intervención en esta sala. Con esas palabras y con la voz trémula, temblorosa, la senadora Isabel Allende comenzaba su intervención en la sala, en lo que podría ser ya su último discurso ante el Senado tras la definición del Tribunal Constitucional de definir el cese de su cargo. Lo anterior por su participación en la fallida compra de la casa de su padre en Guardia Vieja, el expresidente Salvador Allende, y visiblemente afectada hizo su alocución entre varias frases en cerca de 16 minutos aproximadamente. Se escuchó, por ejemplo, que es uno de los momentos más duros de su vida, difíciles de su vida. Me resulta más difícil la manera tan abrupta en la que terminan más de 30 años de servicio a mi país, planteó en un tono pausado la militante socialista. Así, Allende expresó su profundo dolor con la decisión del TC, tildándola como una injusticia que vulnera principios de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Junto con ello, criticó que el fallo se revelara sin conocer formalmente el texto ni tampoco los argumentos, tal y como ya lo habían cuestionado su defensa. Asimismo, realizó una autocrítica, reconoció su error por no considerar la inhabilidad que establecía la Constitución. No soy abogada, dice ella, dice que actuó de buena fe, que lo hizo confiando en la institucionalidad bajo la idea de preservar la memoria histórica de su padre. Y ahí es cuando lanza una crítica contra el Ejecutivo, contra las autoridades. Dice que acá ninguna autoridad involucrada en el proceso le advirtió la existencia de una restricción constitucional para realizar esta operación. Escuchemos a la senadora Allende. No es fácil dirigirme a ustedes. Probablemente sea mi última intervención en esta sala. Actuamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno. Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Su intervención fue seguida con atención por los parlamentarios presentes en la sala, en una jornada que contó con la presencia de diferentes autoridades del Partido Socialista. Llegaron ministros del PS, cercanos al PS, también llegó el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, quien no pudo ingresar a la sala del Senado porque el senador Fidel Espinosa no dio la unanimidad para que éste entrara, pero lo cierto es que el apoyo tanto del Ejecutivo como del Partido Socialista se hizo notar el día de ayer. Tras culminar la alocución de la senadora Allende, sus pares oficialistas le correspondieron con aplausos, con abrazos, y luego ella salió del Congreso Nacional en una caótica retirada, en donde la prensa naturalmente intentó conversar con ella, pero no fue posible. El caso sigue sacudiendo al Partido Socialista al impactar directamente al legado, dicen algunos, del expresidente Salvador Allende. Esto ha generado que desde el PS lancen críticas directamente contra el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien fue el que impulsó esta idea de las casas museo. El día de ayer, el presidente Boric volvió a abordar esta polémica. Lo hizo en un contexto bien interesante, lo hizo en una ceremonia de ajuste ministerial en donde se estaba despidiendo a la exministra del Trabajo, Janet Jara. Él quiso tocar este tema, envió nuevamente un mensaje a la senadora Allende, pero evitó realizar una autocrítica. Su aporte a Chile es y seguirá siendo por siempre invaluable. Y tal como lo he expresado en ocasiones anteriores y se lo he dicho personalmente, su lucha por la recuperación de la democracia, por los derechos de las mujeres y de los trabajadores, la institucionalidad ambiental, la inserción de Chile en el mundo, su rol como presidenta de la Cámara de Diputados, del Senado, del Partido Socialista, no perecerán jamás.
La molestia contra el presidente ha sido notoria, lo fue en primera instancia. Después la directiva del PS trató de dramatizar esta situación. De hecho, la presidenta del PS el fin de semana exculpó al presidente de responsabilidad, pero todavía hay quienes no perdonan. Por ejemplo, el día de ayer, personeros del Partido Socialista salieron a criticar nuevamente esta operación liderada por el presidente, pero también a pedir cabezas en el gobierno. Por ejemplo, la jefa de la división jurídica de la SECPRES, Francisca Moya. Recordemos que ella, durante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, reconoció que no advirtió de la inhabilidad para concretar la ejecución de la compra, pese a estar en conocimiento de la restricción, aludiendo a que no es su atribución alertar esta complicación. Esto le valió diferentes reproches en el mundo político. De hecho, el día de ayer en la Comisión de Constitución del Senado, el senador Alfonso de Urresti arremetió contra la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos. Él dice que la interpretación que realiza Francisca Moya le violenta constitucionalmente. Escuchemos las palabras, la intervención del senador Durresti en la Comisión de Constitución del Senado. A mí me violenta constitucionalmente. No conozco eso y a lo mejor es mi ignorancia de respecto de este tipo de situaciones, de que algo es legal pero es inconstitucional o viceversa. A lo mejor lo escuché mal, pero al menos fue clara la argumentación de que una jefa de división, sabiendo la inconstitucionalidad de una norma, siguió adelante, exponiendo una situación que hoy día nos va a llevar a que una senadora del Partido Socialista haya sido destituida. Me violenta, dice el senador, me impresiona también, dice él, dice, quizás la saqué de contexto, pero lo que se escuchó y lo que se leyó fue bastante potente. Fue ahí cuando la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, salió en defensa de Francisca Moya, la jefa de la división jurídica de la SECPRES, división encargada de revisar la legalidad de los decretos que firma el presidente de la República. ¿Qué fue lo que dijo la ministra Lobos? Ella aclaró que al ser un proceso de etapas, la inhabilidad correspondía al momento de suscribir la compraventa, proceso radicado en bienes nacionales. Dice que esto se ajusta a la ley, es constitución, o al menos dice que esto fue refrendado de hecho por la Contraloría General de la República y que Francisca Moya se va a mantener en el cargo. Ella destacó de hecho su trabajo dentro de la SECPRES. También se refirió a lo anterior el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, socialista, quien ante la crítica de parlamentarios del PS a Moya valoró la labor de la abogada en el Ejecutivo. Aquí lo que correspondía, dado que es un proceso en etapas sucesivas y que la inhabilidad, ¿no es cierto?, correspondía al momento de suscribir la compraventa, ese proceso estaba radicado en el Ministerio de Bienes Nacionales y por eso se ha hecho la responsabilidad tanto política como administrativa, dado que están ahí los sumarios. A mí me tocó trabajar con ella codo a codo mientras fui secretario general de la presidencia y le pueden preguntar a la actual ministra cuál es la evaluación que tiene de su gestión. Yo soy militante del mismo partido y lo que le puedo decir es que tengo una muy buena evaluación de lo que es su trabajo. Bueno, en medio de esta polémica también salió a hablar la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Todo esto en los llamados a que el presidente haga valer las responsabilidades políticas y administrativas. ¿Qué fue lo que indicó la senadora? Que en el encuentro que sostuvo la mesa directiva del PS con el mandatario, reconoció la existencia de desprolijidades en el proceso que culminó con la destitución de la senadora Allende. Tuvimos oportunidad de estar con el presidente de la República y hacerle ver lo mismo que habíamos declarado el día viernes, que se ejercieran las responsabilidades políticas y administrativas. Es él finalmente quien puede tomar esa decisión. Entendemos que esa es su facultad final. Claramente aquí ha habido más que desprolijidades, lo dijo él ayer. Bueno, en medio de esta polémica, el presidente Gabriel Boric dio pie atrás en la nominación de la abogada y antropóloga frente amplista Antonia Rivas para ser parte del Consejo del Servicio Electoral en reemplazo del consejero Alfredo Ñoñant. Recordemos que el nombre de Rivas generó rechazo en el Partido Socialista cuando se conoció que fue propuesto por el presidente de la República y acá desde el PS desde hace tiempo estaban emplazando al presidente a nombrar a un nuevo consejero que sea del Partido Socialista, pues bien, el presidente decidió por optar por el Frente Amplio. Esto molestó cuando ocurrió lo de la senadora Allende y es por ello que
Se dice en las filas de gobierno que se retira el nombre de Antonia Rivas y ahora el presidente va a tener que escoger otra figura para que pueda ser parte del Consejo del Servicio Electoral. La bancada del PS aseguró que no está disponible para avanzar en la nominación de Rivas, por lo mismo este retroceso en la propuesta fue interpretado como una especie de guiño a ese partido. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, desdramatizó el cambio en la decisión del gobierno, asegurando que si la modificación obedece a reparar la relación gobierno-PS, se van a allanar a la determinación. Como estábamos dentro de plazo, es perfectamente factible, ¿no?, que ocurra este retiro del nombramiento y buscar con algún otro que genere más consenso. Si esto se dio también como una manera de reparar las heridas con el Partido Socialista por el dolor que implica la pérdida de Isabel Allende, son decisiones políticas que habrá que acatar. Bueno, y ustedes escuchaban, de hecho lo escuchábamos totalmente en vivo el día de ayer al presidente hablando nuevamente sobre este tema, lo presentábamos hace algunos minutos, evitando también realizar una autocrítica. Le preguntamos efectivamente a la vocera subrogante, Aysén Echeverry, por qué el presidente simplemente se queda en este discurso de lamentar lo que ocurre con la senadora Allende y de destacar su trayectoria política, sin hacer una autocrítica al respecto. Ella dice que sin duda que acá fue un proceso que efectivamente tuvo errores, acá se trata de responsabilidades en conjunto, sin mencionar que se reconoce un error de parte de la máxima autoridad del país. Yo diría algunas cosas. Termina muy mal Isabel Allende y yo creo que el discurso fue muy emotivo porque lloró, lo interrumpió en 2 momentos porque estaba muy emocionada, pero fue un discurso lamentable. Porque resulta que Isabel Allende decidió tener una carrera política, nadie la obligaba. Naturalmente que la benefició su apellido, obviamente que la benefició. ¿Y cuál fue la decisión de Isabel Allende durante su vida? Contribuir a dictar normas para obligar a todos los demás, incluida ella misma, obviamente. Esa fue su vida, ser legisladora. ¿Qué es lo mínimo que se le puede pedir a una persona de una trayectoria larga? Que conozca su propio estatuto, que conozca las normas que a ella la obligan y facultan. No en cualquier ley, hay una ley que le dicen ley fundamental, que es la primera ley de la República, que es la Constitución. En la Constitución las normas que se refieren a senadores son muy pocas, porque la Constitución se refiere a muchas cosas. Esas pequeñas normas, lo mínimo que uno le puede pedir a la senadora Allende es que las conozca, pues. Y después de tantos años. Hemos tenido 2 discusiones constitucionales intensas, con 2 plebiscitos además rechazados de proyectos constitucionales, y resulta que la discusión constitucional estuvo en boga en el país en los últimos años. Además, todos estuvimos, o muchos estuvimos leyendo la Constitución, esta y los proyectos constitucionales. Resulta que ella no tiene idea, que los asesores, que no sé, ¿qué diablo estuvo haciendo 30 años? En ninguno de los 2 proyectos presentados como alternativa, los 2 rechazados, ninguno incorporaba un cambio a ese artículo. No, pues. Ninguno. Seguían tal cual. Por si es que en algún momento se podría haber confundido. No incorporaba, había cambios de todo tipo, pero ese artículo seguía tal cual en los 2 proyectos de constitución que fueron rechazados. ¿Por qué existe esta norma? Bueno, porque se estima que estos funcionarios, ministros, senadores, no pueden tener contratos con el Estado justamente por las labores que desempeñan. No tienen muchas limitaciones los parlamentarios, son pocas. ¿Cómo es posible que la senadora Allende esas poquísimas limitaciones que tiene no las iba a conocer? Es ridículo. He escuchado a algunos abogados connotados, incluso lo han escrito, abogados conocidos, que dicen no, esto no aplica porque resulta que este fue un contrato de adhesión. ¿Cuáles son los contratos de adhesión? Contratos en que una de las partes, por su debilidad frente a la otra, no negocia. Por ejemplo, usted se sube a una micro y resulta que está celebrando un contrato de transporte, pero usted no negoció nada. Es un contrato de adhesión, adhiere al contrato. Entonces dicen, este fue un contrato de adhesión, se equivocan esos abogados, aunque sean tan conocidos y tan prestigiados. Porque la familia Allende negoció
algo esencial, no un asunto menor, el precio. Y tuvo éxito, porque aumentaron el precio. Por lo tanto, no es un contrato de adhesión. Y hay una segunda razón. Normalmente los contratos de adhesión son contratos un poquito obligados. Usted tiene que andar en micro, que no le queda otra. Entonces se sube al metro, se sube a un vagón de ferrocarriles. No, claro, porque se tiene que trasladarse. Pero aquí la familia Allende no estaba obligada a vender la casa, fue voluntario. Por lo tanto, ese segundo aspecto de un contrato de adhesión, que normalmente es un contrato un poco obligado, no existe. Por lo tanto, esos abogados tan conocidos dicen contrato de adhesión como respaldando a la senadora Allende, falso. Eso no es así. Y son profesores algunos, en la Facultad de Derecho los reprobarían. Eso por una parte. Y lo otro, este es un caso que yo no entiendo, Daniela, cómo, a ver, en el gobierno hay un funcionario que siempre es muy importante, un abogado siempre con mucha experiencia, un abogado siempre se pretende con mucho criterio, que es el que revisa los decretos supremos del presidente de la República. Recordemos que el presidente de la República tiene una facultad que se llama reglamentaria, a través de decretos supremos que permiten la aplicación de leyes, pero además tiene toda otra facultad en cuanto a decretos supremos que le permiten gobernar. Es a través de decretos supremos, también están las instrucciones, obviamente, pero a través de decretos supremos que se gobierna. Esos decretos supremos son instrumentos jurídicos dentro de la pirámide legal. En el punto más bajo hay otros más bajos, pero en uno de los puntos más bajos están los decretos. Bueno, resulta que el presidente firma. La persona que revisa estos decretos es una persona esencial. En los tiempos de Ricardo Lagos, Carlos Carmona, que después tuvo hartos problemas, pero era tal el conocimiento que le decía la República por el papel que desempeñaba. Bueno, resulta que aquí está Francisca Moya. Y entramos en el amiguismo. Todo eso que el presidente Gabriel Boric dijo que no iba a existir. Amiguismo, no. Son amigos de los tiempos de la Facultad de Derecho. Ella estaba realizando, donde van a estudiar muchos frente amplistas, en Londres, en la London School. Ahí estaba estudiando un doctorado y resulta que interrumpió, lo dejó botado por venirse a este cargo. Y resulta que son amigos. Y resulta que en la comisión investigadora Francisca Moya, ¿qué dijo? Que sabía, que se había percatado de la inconstitucionalidad del decreto, del contrato, que ese decreto que iba a firmar el presidente de la República era inconstitucional. O sea, que era inconstitucional el contrato que autorizaba el decreto que iba a firmar el presidente de la República, pero que no le importó, porque ella ve solamente cuestiones formales del decreto que no le interesó. ¿Qué abogada es esta? Esto es un escándalo. Pero si la vara está muy baja. En una empresa privada se va el fiscal, porque en este caso sería abogado fiscal interno, volando. Pero al minuto siguiente, el desparpajo de esta señora que dice eso y no renuncia. Entonces le pasa a sabiendas, un decreto al presidente Boric para que lo firme, a sabiendas de que lo que se estaba autorizando era inconstitucional, que es la infracción más grave que puede existir dentro del ordenamiento jurídico, más allá de las infracciones penales, ¿no? Pero es la infracción más grave porque está cometiendo una violación a la Constitución. ¿Cómo se entiende esto? ¿Con qué desparpajo habla esa abogada? Porque son amigos, pues, porque está blindada. ¿Quién la nombró en las Express? Giorgio. Si es un trío, pues. Boric, Jackson y ahora Francisca Moya. Tanto, es un lote. Entonces en el lote tienen complicidades antiguas, se conocen entre ellos todo lo que hicieron para llegar al poder, las alianzas, las traiciones, los amores de uno y otro, en fin, son amigos. Y resulta que por eso está blindada y se da el lujo de contar que ella cree que salva su responsabilidad como abogada, diciendo, no, los demás no se habrán dado cuenta, todos los demás, pero yo sí.
Yo me di cuenta. Lo que pasa es que no eran mis funciones. ¿Cómo que no son sus funciones? Brutal. Hay otra tesis, y esto va con mi pregunta, Dani, en relación a, obviamente, sobre la base de lo que has descrito, ¿no? La confianza que tiene Francisca Moya en que está en su cargo y va a seguir ahí, pase lo que pase, le permite hacer este reconocimiento, pero hay algunos que dicen que al reconocer, de cierta forma, su error, ¿sí?, se da cuenta, a pesar de la experiencia que tiene, que trabajó en el Tribunal Constitucional, en fin, etcétera, y que es, como decimos, la última etapa antes de la firma de un decreto supremo por parte del presidente, le permite de eventual manera terminar ahí la responsabilidad. Decir, yo me equivoqué, o no me di cuenta, o lo que sea, y por lo tanto de ahí en adelante evitar que esto siga subiendo, actuar como el famoso fusible, la tesis del fusible, el que hemos hablado en tantas oportunidades para que el escándalo no siga subiendo. En este caso no es tan a la distancia, hasta el presidente. Hay algunos que están pensando en eso también, Dani, ¿no? Sí, ¿no? Y este reconocimiento que hace Francisca Moya, yo diría que es un poco peligroso, de hecho, para el presidente de la República, porque ella responde naturalmente a una pregunta que le hace la diputada Paula Labra, y claro, dice, yo conocía la Constitución, conozco la Constitución como cualquier abogado, pero se abren más dudas que el hecho de que se aclaren estas dudas. Por ejemplo, ¿ella advirtió de esto al presidente? O sea, ya, sabemos que ella conocía la Constitución, conoce el artículo 60, pero ella le advirtió al presidente y de hecho se le preguntó en la comisión. ¿Qué respondió? Omitió eso. Ella no fue clara en decir que esto efectivamente sí fue advertido a la máxima autoridad del país. Y de hecho esto abre más dudas todavía. ¿Lo hizo? Y si lo hizo, ¿el presidente hizo caso? Si no lo hizo, ¿ella tendría que renunciar? Efectivamente acá hay más dudas que dudas aclaradas en este sentido, pero lo cierto, Katy, Tomás, es que para el Partido Socialista la salida de Francisca Moya o que el presidente desistiera de nombrar a Antonia Rivas en el CERVEL como gesto, como guiño al PS para recomponer las relaciones entre PS y gobierno no es suficiente. Acá dicen desde el Partido Socialista tiene que existir un gesto mayor por la caída de la senadora Isabel Allende. Por ejemplo, la salida completa del segundo piso. Oye, mira, escuchemos en la comisión qué es lo que dijo Francisco Moya. A ver, escuchemos sus palabras cuando le preguntaron sobre esta materia. Escuchemos a Francisco Moya. Que nos hizo la diputada Labra por su intermedio, señor presidente. Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, ambas normas, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica. En este caso, nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el presidente de la República, y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular y, como les señalaba anteriormente, es un acto unilateral de la administración. Pero en relación a ese punto, para terminar la pregunta, ¿usted conocía entonces de la inhabilidad de la, es que para recalcar eso, de la ministra y de la senadora? ¿La advirtió? Efectivamente, señor presidente. Pero no se la advirtió al presidente. Pero, diputado Leiva, por favor, sí, una pregunta que le hicimos antes. ¿La conocía, sabía, pero no se la advirtió al presidente ni al ministro? Como yo le señalé anteriormente al presidente y también a la diputada Labra por su intermedio, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día el decreto 38. Bueno. El que intervenía ahí es el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional, que es el presidente de esta comisión, donde le insistió, él mismo dice, le habíamos preguntado antes, ¿le dijo o no le dijo al presidente y al ministro? Se refiere al ministro Elizalde, en ese momento secretario general de la presidencia. Nunca dice no, a pesar de que la pregunta es directa, Francisca Moya, pero da a entender que no, en una vuelta bien larga. Claro. O más de una vuelta. Bueno, ayer tuvo que... No dice ayer, Katy, Tomás... ¿Sí? Sí, Dani. Sí, ayer la ministra Lobos
tuvo que salir a defender a una funcionaria. Tal y como se acuerdan ustedes cuando la exministra Toá o el propio presidente han tenido que salir a defender al ahora ex jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Bueno, ahora le tocó a la ministra de la SECPRES. Ella dice, acá se generó una confusión a partir de los dichos de Francisca Moya, y tuvo que salir a explicar lo que dijo Francisca Moya a la comisión. Dice, la confusión se plantea porque con ocasión de la consulta formulada, lo que hace la jefa de la división jurídica del Ministerio de la SECPRES es responder que conoce las normas jurídicas, las normas constitucionales, como es obvio para cualquier abogado. Cosa distinta es respecto al rol que le compete de acuerdo a nuestra ley orgánica y en la etapa precisa de la revisión del decreto 38. A ver, cuando alguien interpreta una norma, por ejemplo, hay normas de interpretación en el Código Civil. La interpretación de una norma tiene que ser armónica con toda la legislación. Es imposible que ella diga, punto de vista de un abogado, ¿no? Que ella diga, veo la legalidad de este decreto y no de la Constitución. O sea, se olvida de la Constitución cuando hace un análisis legal. Todo esto es una brutalidad desde el punto de vista jurídico. No es consistente. Resulta que el ministro secretario general de la presidencia, en ese tiempo, después cambió, ahora es ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha salido a responder y apoyando a Francisca Moya. Él también es abogado. Yo no sé qué les pasa, de verdad es algo impresionante, diciendo nosotros vemos esta legalidad. En derecho existe la exageración como argumento para demostrar algo. A mí me da lo mismo que, porque eso dice Moya, ¿no? A sabiendas, me da lo mismo que el presidente autorice la celebración de un contrato inconstitucional, por lo tanto nulo. ¿Y si autoriza un homicidio le da lo mismo? ¿Y si autoriza un secuestro le da lo mismo? ¿Y si autoriza un... ¿Me entiende que no resiste el análisis, pues? No le puede dar lo mismo, pues. No le puede dar lo mismo. No le puede dar lo mismo que el presidente firme un decreto que autoriza algo que es inconstitucional o que viole alguna norma, sea norma penal, administrativa, constitucional, tributaria, la que sea, pues. ¿Cómo le da lo mismo? Y aquí surge otro problema, que es la negligencia, pues. Fue negligente de todas maneras. Ahora, cuando la negligencia llega a ciertos niveles, sabiendo las consecuencias que van a ocurrir, es un dolo. ¿Actuó con dolo? Sí, pues evidente. Porque ella como abogado sabía las consecuencias de lo que estaba viendo y no avisando. ¿Y cuál era su deber? Avisar. No dar curso a ese decreto. Tremendo. Yo no sé cómo el presidente de la República, bueno, es la amistad en este gobierno, cómo la apoya. Yo no sé si puede seguir en el cargo ahora. Lo otro es que, lo que decía Daniela, ¿no? Que le hayan dicho al presidente todas las banderas rojas, todas las alertas, todas las alarmas. Claro, y que haya sido él. Exacto. Y que lo que estamos viendo ahora sea una estrategia para que no se presente lo que todos temen, ¿no? Que es la acusación constitucional. No, pero a ver, si fue el presidente que a sabiendas firma un decreto que autoriza una inconstitucionalidad, ahí estamos hasta arriba. Después de eso no tenemos que seguir hablando, porque quiere decir que el asunto no es Moya. Si Moya advirtió, ya no es Moya. Ni otros antes. Yo lo digo porque no es primera vez que hablamos acerca de un tema tan sensible para la República, no para el gobierno de turno, para la institucionalidad a la que tanto se argumenta cuando se pide que se deje que funcione, ¿no? Hemos hablado también de otros temas muy complicados en los que redundamos en falta de prolijidad, falta de vistos buenos, de controles de calidad, por ejemplo, por recordarme uno, el caso de los indultados del estallido social. ¿Se acuerdan del escándalo que se dio en torno a eso, que además era fin de año, en fin, etcétera? Y también terminamos hablando más o menos, Dani, de lo mismo, ¿no? De
como digo, falta de controles, de vistos buenos, de controles de calidad, o porque está esa tesis, ¿no?, que puede ser desprolijidad en la República, y por otro lado sí, supimos que esto era, que no se podía hacer o no se debía hacer, o era complicado hacerlo, en fin, etcétera, pero se hizo igual. Eso yo creo que es algo que también podríamos tomar en consideración. Sí, todavía tenemos la duda que el presidente no responde, a pesar de que desde el gobierno dicen esa pregunta ya está respondida, no está claro. En el tema indulto, claro, el presidente revisó, tenía los antecedentes en la mesa, los leyó antes de indultar a estas personas. ¿Revisa lo que firma? Es la pregunta que se va uniendo. Claro, recordemos que eran personas que habían sido detenidas, procesadas penalmente y estaban en la cárcel en hechos del estallido, y se comprometió que no iban a tener antecedentes penales ni delictuales, ¿no? Finalmente hubo más de uno que sí los tenía, y eso complicó completamente a la coalición, y yo digo, a todos nosotros además, porque estamos todos nosotros mirando y vemos cómo nuestra institución es así dañada por los mismos políticos. Ahora, el presidente fue parlamentario también, fue diputado. También. ¿Él conocía esa norma? ¿Si se exige que la senadora Allende conociera también esa norma? No, lo de la senadora Allende es grotesco lo que dijo ayer, porque dijo que esto era injusto. O sea, el Tribunal Constitucional fue injusto con ella por aplicar la Constitución. La senadora Allende ayer, el discurso fue horrible, para terminar una carrera política. No, simplemente debió haber reconocido su error y punto. Y eso es todo. Pero no. Oye, ¿tú crees que sale Moya o no? Yo creo que es una posibilidad. Es una posibilidad considerando que acá se pone en riesgo la figura presidencial. Yo creo que algunos ya, de hecho, esto ya lo he escuchado, o es ella o esto puede escalar a la acusación constitucional. Así que no lo descartaría, aunque el día de ayer la ministra Lobos fue muy enfática en defenderla. Dice, ella se mantiene en el cargo, yo valoro su trabajo dentro de la división jurídica. La ministra de la SECPRES, Macarena Lobo, y dice, se mantiene en el cargo y dice que valora su trabajo dentro de esta repartición, y no solo eso, sino que acá Francisca Moya se confundió lo que se escuchó de ella, como que sus declaraciones fueron objeto de confusión. No que ella se confundió al responder la pregunta de la diputada Labra, sino que el resto se confundió al interpretar lo que ella dice. Eso es lo que tuvo que salir a explicar la ministra de la SECPRES. Oye, la ministra Lobos, la ministra de la SECPRES, que por parte de la oposición siempre fue considerada, era subsecretaria, ¿no? Fue considerada una persona muy razonable, muy lógica, muy de sentido común, pero también con conocimientos técnicos. Qué manera de caerse en los últimos tiempos, ¿eh? Qué salvaje. Mira, defendiendo esta locura al final del día. Increíble lo de la ministra Moya. Bueno, pero Francisca Moya, Francisca Moya. Defendiendo a Francisca Moya. Sí, pero además, es increíble lo de Lobos. Nunca deja de ser interesante hacer el ejercicio político, de pensamiento político, en relación a cómo habría reaccionado este Ejecutivo cuando era en oposición si se hubiese dado el caso contrario, ¿no? Si esto hubiese sido en un gobierno de derecha. Que pasó en muchas ocasiones en que faltaron redes sociales para hablar acerca del tema, faltaron recursos, además, que se pueden presentar en la Cámara, en fin. Uno no puede suponer, o sea, puede imaginar, no sabemos lo que habría ocurrido. Posiblemente más de alguno estaría hablando diciendo hay que acusar constitucionalmente al presidente de turno si hubiera estado oposición. Eso no, yo creo que eran fáciles, eran muy propensos a recurrir a acusaciones constitucionales y posiblemente, claro, pero ya, yo no sé si se va a ir o no, si está protegiendo a alguien o no. Pero toda la situación es impresentable, pero es impresentable la ministra Lobos, Francisca Lobos, impresentable el ministro del Interior, totalmente. Sería bueno que hablara Carolina Toá, porque ella tenía funciones ministeriales cuando esto ocurrió. ¿Qué dice Carolina Toá? Que fije posición. Sería bueno que fijen posición los líderes de la coalición de gobierno.
con respecto a Lobos, que fijen posición, pues. Hasta el momento se escucha poco. ¿Tú crees que van a fijar alguna posición o no, Daniela? Yo creo que no tienen de otra, no les queda de otra. Bueno, en las próximas horas se esperan más actividades de los candidatos oficialistas, no les queda de otra, tienen que hacerlo, sobre todo quienes fueron parte del gobierno. Gracias, Daniela. Buenos días.